de una conducta punible. Es un delito que se llama destrucción de evidencia probatoria, porque para el momento de los hechos, Néstor Humberto Martínez era fiscal general de la Nación por los delitos de alteración y destrucción de evidencia probatoria. En directo con Coronel. Yo quisiera en este momento poder tener la posibilidad de hablar con el doctor Miguel Ángel del Río para poder establecer exactamente el alcance de esta decisión que de alguna manera está aplazada, pero que pinta por la participación de las partes en que se van a tomar en cuenta los elementos que llevó el representante de víctimas. Doctor del Río, buenas tardes, ¿cómo está? Daniel, qué gusto saludarlo a usted y a su amable audiencia. Gracias por la invitación y gracias también por acompañar esta audiencia tan importante para nosotros. Doctor del Río, esta es una audiencia bastante particular porque era una preclusión en contra de una persona fallecida. En Colombia no se puede juzgar a las personas fallecidas, entonces pues no había más remedio que precluir, ¿verdad? Bueno, ahí hay un doble propósito, porque una cosa es la preclusión, es decir, una cosa es la continuación de la investigación en contra de Jorge Enrique Pizano y otra cosa es la preclusión de la investigación, es decir, que se archive la investigación. Son dos temas diferentes. A lo que nosotros le apostamos es a que la investigación continúe. Es evidente que Jorge Enrique Pizano no puede ser investigado por razones evidentes, es decir, en este caso la muerte. Lo que nosotros estamos estableciendo es que no se puede precluir la investigación en su totalidad precisamente por todos los elementos materiales probatorios, Daniel, que usted evidenció en su audiencia y que nosotros recopilamos. Ya, doctor del Río, hay un tema, yo quisiera saber en qué momento se armó este proceso. ¿Cómo el doctor Jorge Enrique Pizano, que falleció el 8 de noviembre del año 2018, si no estoy mal, terminó siendo procesado póstumamente por la muerte de su hijo que falleció 3 días después de tomar cianuro? ¿Cómo puede ser eso posible? No, pero además a eso, Daniel, súmele algo todavía mucho más exótico por parte de la Fiscalía, que dentro de la teoría de ellos, el mismo día, Jorge Enrique Pizano tenía pensado acabar con su vida, pero le ganó un infarto, que es otra cosa absurda, casi que el ejercicio del absurdo de Samuel Beckett. Pero aquí el punto, ¿cuál es? El punto es que dentro de, como la Fiscalía quiere cerrar esta investigación, la tarea fácil, es decir, el único sospechoso de la muerte de Alejandro es su padre, porque como su padre quería matarse, dejó organizado el líquido fatal en la botella y finalmente le dio un infarto, murió y su hijo Alejandro se lo tomó. Investigación cerrada, se acabó el caso. Esa es precisamente la actuación. Pero aquí entonces, como se han dejado de advertir ciertos elementos materiales probatorios, pues estamos de acuerdo en que no se siga investigando a Jorge Enrique Pizano. Es un absurdo que se investigue a su padre por la muerte de su hijo. Además, el daño emocional para la familia de establecer que además de ver que sus dos familiares murieron, su padre se ha investigado por la muerte de su hijo. Una cosa sin sentido. Entonces, sí, que no se siga la investigación en contra de Jorge Enrique Pizano, pero por lo menos que se siga la investigación. A eso es a lo que le apostamos. Por las dos muertes. Por la muerte entonces, Pizano el hecho hoy, por ejemplo, sí, en marzo, que me pareció muy lejana la audiencia, entre otras cosas, pensé que el juez hoy iba a decidir hoy mismo, pero en la eventualidad de que quede negada la solicitud de preclusión, nos vamos inmediatamente a la solicitud de desarchivo. Recuerde que el asesinato o la muerte de Jorge Enrique Pizano está archivada. Entonces sería negada la preclusión, se continúa la investigación y se solicita el desarchivo. De hecho, es el mismo fiscal para los dos casos, lo cual por economía procesal es muy bueno. Además que yo lo vi que se sintió bastante lastimado hoy con todas las intervenciones que sacamos nosotros. Sí, además varias cosas, doctor del Río, si usted nos ayuda a recordar y a ponerlas en orden brevemente. Usted tuvo una intervención que se extendió pues a lo largo de todo el día, muy detallada, pero quisiera como hacer un pequeño resumen puntual de hechos.
El primero de esos hechos es que el Instituto de Medicina Legal, dependiente de la Fiscalía, y en esto no hay que olvidar que el fiscal general de la Nación para el momento de los hechos era Néstor Humberto Martínez, que además era una de las personas más comprometidas en las grabaciones y en las denuncias del doctor Pisano, ¿correcto? Correcto. Y que se llevó el iPad de Jorge Enrique Pisano sin protocolo de seguridad ni de cadena de custodia, ¿no? O sea, se lo llevó. ¿Y qué pasó con ese iPad? Él lo devolvió el mismo día. Nosotros lo tenemos en nuestro poder, en nuestra cadena de custodia, pero eso significa que, y lo aviso aquí dentro de su programa, lo advertí en la audiencia, instauraremos una denuncia en contra de Néstor Humberto Martínez ante la comisión iba a decir de absoluciones, pero digamos de acusaciones, porque para el momento de los hechos, Néstor Humberto Martínez era fiscal general de la Nación por los delitos de alteración y destrucción de evidencia probatoria. Pero además, en una inspección judicial realizada unos días después de la muerte del ingeniero Pisano, funcionarios de la Fiscalía se llevaron su teléfono celular. Se lo llevaron. ¿Y cuántos días lo tuvieron, doctor del Río? Desde el 18, que se hizo la entrega voluntaria por parte del equipo, hasta el 23. Es decir, estuvieron 5 días con esos equipos celulares. Los devolvieron. Recuerde que los llevaron ante un juez de control de garantías tarde y eso generó entonces la negativa de la legalización de esos equipos. Entonces no se pudo saber lo que había ahí. Por eso era importante el ejercicio de extracción de la información. Y cuando vamos a la extracción de información... ¿Cuándo, doctor del Río? ¿Cuándo hicieron ustedes, ya como representantes de la familia Pisano, la extracción de la información del teléfono del ingeniero Jorge Enrique Pisano? Ese documento, esos teléfonos fueron entregados por la señora Inés en mayo de 2023. Y entonces nosotros lo que hicimos fue la inspección a el iPhone y la inspección al iPad, que nos dieron los resultados con relación al iPad un poco antes de la primera audiencia, los primeros días de septiembre, y el resultado del iPhone nos los dieron finalmente hace 2 semanas. Pero súmele a una cosa adicional, Daniel, que se le olvidó al principio, y es el tema médico, que es importantísimo, porque la teoría de la Fiscalía es que ese señor fallece de muerte natural y que no tenía entonces cianuro en su cuerpo, pero eso no lo dice el informe. El informe lo que dice es que fue imposible detectar la presencia de cianuro porque los tejidos en formol no permiten establecer el rastro de cianuro. Es decir, que nunca la Fiscalía pudo establecer si había sido envenenado o dentro de su cuerpo había cianuro. El doctor Valdés, el director de Medicina Legal en esa época, renunció en medio de grandes cuestionamientos sobre el caso Pisano. Entre otras cosas, el doctor Valdés en algún momento dijo que habían encontrado un rastro de sangre en una toalla y que esa sangre era tenía el ADN de Jorge Enrique Pisano y que en esa sangre no había cianuro y que esa era la prueba. Después, esto empezó a erosionarse como prueba porque primero no había sangre, sino saliva. Segundo, decía que no había cianuro en la saliva y que eso era la prueba reina y resulta que no se sabe el momento en que ese fluido llegó a la toalla, si fue antes, si fue el mismo día. Entonces hubo una conclusión apresurada. Pareciera que en la fiscalía de la época había cierto afán porque el examen forense determinara de manera rápida que la muerte del doctor Pisano había sido por causas naturales. Y eso ocasionó toda la alteración de toda la evidencia probatoria, Daniel, toda esa necesidad y toda esa presión por dar resultados rápidos, con la dirección hacia un objetivo, porque ellos no querían investigar integralmente con rapidez, querían investigar rápidamente su propia teoría del caso. Y su propia teoría del caso era que este señor había fallecido de muerte natural y que no había pasado nada y que no había necesidad de evaluar entonces los elementos materiales de prueba, porque fíjese que la muerte natural daba el traste con cualquier otra investigación, ya no había necesidad ni de verificar los deberes de las cámaras de la casa, ni verificar los teléfonos celulares, ni verificar los iPads, es decir, era el escenario perfecto. Y por eso finalmente,
cuando Néstor Humberto Martínez se da cuenta que Inés tiene en su poder un iPad que no ha sido entregado a la fiscalía, es cuando lo pide para evaluar entonces qué había ahí, seguramente, porque más allá de que solamente se lo haya llevado para su casa y lo haya tenido guardado en sus carros personales, la única realidad es que se llevó elementos materiales de prueba que debían estar en cadena de custodia y con protocolos establecidos y no se hizo. Y adicional a lo anterior, ese evento de la toalla nace, Daniel, de una declaración, entre otras cosas, que yo traté de poner en entredicho de una de las personas que trabajaba en la finca, la señora Lady Viviana Navarro, de lo cual no sabemos ni los antecedentes. Es que la fiscalía dice, que ese es otro absurdo de la teoría, dice, es que todas estas personas que trabajaban en la finca eran gente de confianza de Jorge Enrique y no querían hacerle daño. No, eso es cierto. De 5 personas, 3 las acababa de conocer Jorge Enrique Pizano hacía 4 meses. Entonces no eran de confianza. Eran personas que venían a través de un vecino, pero que él no las conocía, que tenían acceso directo finalmente a la casa, que tenían las llaves de la casa y que esa finca no era tampoco el búnker inexpugnable que la Fiscalía en la audiencia del 29 de septiembre trató de establecer que nadie podía entrar cuando nos dimos cuenta que habían simplemente unos alambres de púa donde hasta un niño podía volarse la cerca. Entonces, toda la argumentación de la Fiscalía estaba bastante precaria y yo creo que finalmente el juez de conocimiento tendrá que decretar la no preclusión de la investigación hacia adelante. Otro de los argumentos, doctor Del Río, que me llamó poderosamente la atención es que a partir de la botella fatal, de la botella que le causó la muerte al doctor Alejandro Pizano, pues el contenido de la botella que le causó la muerte al doctor Alejandro Pizano, que era cianuro, concluyeron que por ese código de barras quedaba claro que era una botella que había comprado su padre, el ingeniero Jorge Enrique Pizano, en una tienda de uno en cercanías de la finca de Subachoque. ¿Qué encontró usted con la investigación que adelantó para la familia? Sí, era un argumento, una conclusión sofística la de la Fiscalía, además hasta bien construida. Decía que en un análisis que hace la Fiscalía y en un derecho de petición, establece la pregunta equivocada. Dice, establecer si el código de barras de la botella que tiene el líquido fatal fue comprada en el D1 de Subachoque. Y el D1 le responde, sí, ese código de barras corresponde a las botellas D1 de este establecimiento. Sin embargo, lo que nosotros pudimos descubrir, Daniel, que yo se lo comentaba, era que el código de barras de esas botellas no indica el lugar donde son expendidas, es decir, la tienda donde se expende ese producto, sino que el código de barras corresponde al producto. Significa eso que ese código de barras establece que la botella marca Omni puede ser vendida en cualquier espacio de expendio en el país, llámese D1, Carulla, Olímpica, cualquiera de esos lugares que vendan botellas de agua Omni tienen el mismo código de barra. Entonces, evidentemente había que advertirle al juez de conocimiento que esa conclusión a la que había llegado la Fiscalía no era cierta, porque ese código de barra, si bien pertenece al D1 de Subachoque, también a todas las tiendas D1 en el país. Y usted con su equipo compró botellas en diferentes partes del país y se dio cuenta que el código de barras era el mismo. Claro, lo que hicimos fue con el equipo de nosotros que entonces dijimos, hagamos el ejercicio, a ver cómo funciona. Y entonces descubrimos precisamente, uno del equipo investigador entonces compró una botella en el norte de Bogotá, otro compró una botella al sur de Bogotá, otro compró una botella al oeste y finalmente las 3 botellas tenían el mismo código de barra. Ok, ¿y en diferentes establecimientos comerciales o siempre en D1? En diferentes establecimientos comerciales. Sí, claro, porque me imagino que una fábrica de envases para agua no puede etiquetar distinto las que van para X establecimiento o Y, sino lo que hacen es esto para que el lector de los inventarios establezca cuándo entró y cuándo salió, porque eso es, digamos, es esencial para
el control del comerciante y también del consumidor. Es que ni siquiera se circunscribe a los de uno. Es que en la Olímpica, por ejemplo, del norte de Bogotá, se puede vender esa botella y tiene el mismo código de barras que la botella Omi que se vende en el de uno en el sur. Porque es que lo que estamos hablando es del código de barras. Ahora, por eso yo le decía a la fiscalía que en realidad, si la fiscalía, y por eso incluso, entre otras cosas, no se podía precluir, porque la verdadera investigación ahí, que nosotros también la estamos haciendo y no nos han dado respuesta, es el lote de un producto sí puede especificar en qué lugar o en qué establecimiento se vendió ese lote. Porque los lotes sí tienen números diferentes. Un lote, ¿y esos números aparecen en la botella, doctor? Sí, claro. Un lote, lo único que no puede hacerse es que cada botella tenga un número específico. No. Un lote pueden ser más o menos 50 o 100 botellas. Significa que esas 50 botellas de ese lote se van para la Olímpica del Norte. Ahí sí las va a encontrar. Entonces, a diferencia del código de barras, el lote sí es un ejercicio diferencial y eso no lo hizo la fiscalía. ¿Y usted sí lo hizo? Nosotros hicimos el derecho de petición y no nos han dado respuesta. Yo creo que en un par de semanas debemos establecer y eso sí sería una buena información. Bueno, esto es muy interesante porque el doctor Miguel Ángel del Río es un abogado penalista, pero su trabajo parece como el de detective de una novela negra. Además, en esta botella que fatalmente le causó la muerte a Alejandro Pizano, no tenía ni una sola huella digital. ¿Cómo es eso, doctor del Río? Así es increíble. Bueno, Daniel, usted sabe que también yo tengo un equipo de investigadores también muy buenos que han estado toda la vida trabajando en el tema investigativo como los sargentos Velázquez y el mayor Tocarruncho. Pero aquí el punto, ¿cuál es? Aquí el punto fundamental es que dentro del análisis que nosotros pudimos establecer y que incluso lo hizo la fiscalía también, lo que pasa es que no lo advierte con el protagonismo que se merece. Pero fíjese que aquí 15 manos. Alejandro Pizano se toma la botella con sus manos. Se toma la botella, fallece. La botella es tomada por María Carolina, su hermana. Y ahí habrían dos huellas. María Carolina va con la botella y con su hermano hacia el centro del hospital. Llega muerto Alejandro. Ahí se le entrega la botella a un primer respondiente, tercera mano. Y entonces significaría que al final el dictamen del informe forense establecería que hay 3 huellas en la botella. Eso sería la lógica. Sin embargo, ahí no quedó el asunto. Después de esa tercera mano, pasó por 15 funcionarios adicionales, cada uno con sus respectivas funciones, que uno quería establecer el color, el peso de la botella, el nivel de cianuro, la línea de trazabilidad de una con otra. Y finalmente, entonces, cuando llega al perito lofoscópico que tiene que dar el resultado, es cuando se advierte que no hay huellas. Pero más allá de eso, que es no solamente irregular, sino criminal, lo peor de todo es la declaración de ese perito lofoscópico, porque él dice que él no sabe qué pasó y que una de las causas pueden ser que se limpió la botella. Es decir, es la aceptación de una conducta punible. Es un delito que se llama destrucción de evidencia probatoria. Y ni siquiera la Fiscalía General de la Nación, con esa declaración de ese funcionario del año 2018, compulsó copias para investigarlo. Esa es nuestra gran molestia, porque si se limpió la botella, Daniel, que es la teoría que nosotros tenemos, significa que a la Fiscalía le interesaba borrar el rastro de alguien que apareciera entonces en esa botella, o que no quedara rastro de ninguno, precisamente para generar lo que estábamos viviendo desde hace unos meses y unos años, y es que esta investigación se cerrara. Entonces, eso es uno de los eventos más complejos, porque yo advertía que este debe ser, Daniel, usted me corregirá porque usted también ha visto muchos procesos penales, este debe ser en Colombia uno de los procesos penales más importantes. Y esa prueba debe ser una de las pruebas más importantes de este país. ¿Cómo así que no tiene huellas? Por Dios, eso es gravísimo y debe ser investigado. Doctor del Río, en la casa del ingeniero Jorge Enrique Pizano también encontraron cianuro.
no solo la botella de cianuro, sino un pote, un frasco, un tarro de cianuro. No sé cómo definir exactamente el recipiente, pero un tarro de cianuro en una bolsa plástica. ¿Qué se sabe del origen de ese cianuro? ¿Dónde fue comprado? Solamente se sabe que fue comprado en un lugar que se llama Campota. Sí, los Ahí fue químicos comprado. Campo de Tapia, que quedaba, o no sé si queda en la Avenida Jiménez, Campota. Tiene tres sucursales hoy. Ah, ok. Y entonces un informe estableció, nosotros también hicimos el recorrido, el informe estableció que no se puede establecer que el señor Jorge Enrique Pizano haya comprado en algún momento ahí. Las cámaras de cada una de las sedes establecen o no establecen la presencia de Jorge Enrique Pizano. No hay una factura ni un recibo a nombre de Jorge Enrique Pizano. Y hay un aspecto que es llamativo. Cuando una persona quiere suicidarse, Daniel, lo primero que hace, eso lo dice la criminología, es coger su computador o coger su teléfono personal y buscar dónde encuentro cianuro o formas de acabar con mi vida o ventas de cianuro al de tal. En fin, muchísimas palabras clave que empiezan una especie de relato para que la persona empiece a buscar esos aspectos. Ese análisis se hizo en el celular personal de Jorge Enrique Pizano y en sus computadores y no se encontró esa búsqueda. Tampoco se encontró entonces la relación de Jorge Enrique Pizano con esas lugares. Es decir, hoy la Fiscalía General de la Nación no ha podido ubicar a Jorge Enrique Pizano en Químicos Campota. En los antecedentes de esos archivos de computador y de las agendas y de la actividad que tenía el ingeniero Pizano en los que fueron los últimos días de su vida, hay indicios de que él quisiera tomar la decisión de quitarse la vida. Ninguna. No hay ningún indicio dentro de todos esos elementos, dentro de sus equipos, de que él buscara quitarse la vida. Por el contrario, Daniel, como se pudo establecer en las conversaciones cotidianas del día a día y los días previos, él tenía organizada una agenda. De hecho, el día 9 de noviembre, un día después de su muerte, tenía citas incluso con María Jimena Duzán, con otras personas, con amigos, estaba enviando unas hojas de vida, incluso se reía mandándole hojas de vida a conocidos para que lo ayudaran con algún espacio laboral, porque recordemos que acababa de salir despedido como controller de la Ruta del Sol 2. Entonces, era una vida normal, no hay indicios ni elementos que puedan establecer que él quería acabar con su vida. Pues, doctor del Río, ha sido el día de hoy muy interesante por este recorrido que usted ha hecho por todas las pistas del caso, que es un caso que le ha interesado por largo tiempo a los colombianos, pero quizás solo ahora, solo en este momento, hemos podido tener la perspectiva general de las pruebas y de lo que eso significa. Ha sido un día muy interesante y creo que pues la audiencia queda para marzo, la decisión, pero diría yo que a partir de lo dicho por la representación de víctimas en cabeza suya, por el Ministerio Público e incluso por la defensa post-mortem del doctor Pizano, estaría claro que se va a mantener abierta la investigación, aunque se precluya el caso para este tema. Sí, yo también tengo la misma percepción, Daniel. Creo que están dados los elementos para continuar esta investigación y para que se desarchive la otra investigación con relación a la muerte de Jorge Enrique Pizano. Creo que es lo justo para la familia que lleva muchísimos años pidiendo justicia, Daniel, y creo que es un triunfo legítimo para ellos. Y pues nosotros estamos muy orgullosos de haberle puesto el corazón y el trabajo a este caso. Doctor Miguel Ángel del Río, muchísimas gracias por estar hoy en el Reporte Coronel y muchísimas gracias a ustedes por haber seguido esta transmisión larga, pero muy interesante, con elementos de un caso que da mucho de qué hablar y que, digo sin ningún temor a equivocarme, que si no fuera por el trabajo que hizo el ingeniero Jorge Enrique Pizano, que en paz descanse, probablemente jamás se habría conocido lo que hasta hoy se conoce del caso Odebrecht. Así es. Un saludo especial para todos. Daniel, gracias por la invitación.
Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto en otro reporte, coronel.